또 여러 가지 제 신발도 보조기구도 사고 해서 좀 한번 풍요롭게 한번. Les presento a Koo Jong-gyu. Koo es un hombre de 30 años cuyo estándar de vida se encuentra muy por encima de lo que le permite su cheque mensual. Esto no hace que agote todo su dinero ahorrado, ya que no tiene, sino que hace que recurra a las tarjetas de crédito. Hasta ahí, nada raro, ¿verdad? Todos hemos usado alguna vez una tarjeta de crédito o al menos conocemos a alguien que siempre las usa. Pero esperen, porque aquí viene lo fuerte. Ya que tanto Koo como muchas personas en Corea del Sur tienen la posibilidad de endeudarse hasta 60 veces su cheque mensual, lo cual ha hecho que muchas personas se presten de medios incluso más peligrosos y que los termine poniendo en una situación muy parecida a la del protagonista de la serie del momento, El Juego del Calamar. Serie en donde vemos que incluso te hacen pagar con órganos de tu cuerpo en caso no tengas con qué pagar, y que habiendo terminado en esta situación no les queda más remedio que concursar en una clase de ruleta rusa o series de juegos infantiles sádicos, con la esperanza de que el premio mayor de $38 millones les pueda devolver su vida soñada libre de deudas. A ver, gente, dentro de esta serie hay muchas personas que de haber sabido las consecuencias del juego probablemente no se hubieran metido a pesar de tener la cantidad de deuda que tenían. Sí. Pero he de recalcar que en Corea del Sur cada 12 minutos una persona se declara en bancarrota y que es uno de los países con mayor tasa de suicidio en el mundo, con la principal causante de esta, la deuda. Por lo que afirmar que muchas de estas personas en la vida real participarían en este tipo de juegos, en verdad no es algo muy descabellado. Así que, en este video, lo que vamos a hacer es tratar de revisar qué nos lleva a tener este tipo de conductas, analizar un par de teorías, ver algunos ejemplos y ver de qué manera podemos luchar contra ello. Así que pónganse cómodos, que ahora viene el video. A ver, gente, disclaimer número 1. No he venido a discutir acá qué es lo que debería consumir una persona o qué no, qué le hace bien o qué le hace mal. No, eso es un tema para otro momento y sería para hacer otro tipo de análisis. Lo que quiero yo centrarme es cómo las personas toman su decisión al momento de endeudarse y cómo esto de por sí es irracional. ¿Y por qué digo esto? Porque miren, supongamos que tenemos un tío borracho. Un tío que tiene una familia que alimentar, no tiene mucho dinero, pero que aún así se mete una cerveza todos los fines de semana. Ahora, muchas personas podrían considerar que este acto de por sí es un acto irracional, ya que, si pensara un poco más, podría ahorrar un poco de dinero, podría darle una mejor vida a su familia, podría darse una mejor vida a él y podría incluso pagar su cirrosis. Pero esto no necesariamente es así. Esta conducta per se no es irracional porque lo que está haciendo es simplemente preferir una cosa a otra. Es decir, está prefiriendo emborracharse este fin de semana a darle una mejor vida a su familia en el futuro. Eso no lo hace un ser irracional, solo lo vuelve un hijo de p***. Ahora, si esa persona se arrepiente, eso sí es irracional, ya que en este caso diríamos que sus decisiones son inconsistentes en el tiempo. Eso, según Donoghue, se definiría como sesgo en el presente. Lo cual no significa que preferimos cosas en el presente a cosas en el futuro, eso es algo obvio, sino que nuestra percepción del mundo y análisis cambia bastante si lo analizamos en el presente a si lo analizamos en el futuro. Como si literalmente nuestro cerebro pensara que 5 minutos ahora es lo mismo que 1 hora mañana. Literalmente es así de loco. ¿Y qué? Por eso mismo, si trasladamos este comportamiento de no calcular bien el futuro hacia las deudas, veremos que si una persona se endeuda actualmente y se compra un viaje con tarjeta de crédito, podría pensar que, ok, quizás no me sobre la plata ahorita, pero no hay problema ya que a fin de mes me pagan y si dejo de cenar por un par de noches, quizás puedo ahorrar lo suficiente como para pagar los intereses. Además que $1000 a futuro, pues no es la gran cosa, ¿no? Lo importante es vivir el momento, estar con amigos y pues como diría el mismo Uwey, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Lo cual no está mal, es muy sabio decir verdad, pero el problema está en que muchas personas, y como dije antes, tienden a arrepentirse conforme pasa el tiempo. Ya que vieron que era mejor tener algo que cenar todas las noches, ahorrar para el futuro de sus hijos, o incluso tenerlo para usarlo en algo más divertido y barato que ya tenían en mente. Lo cual hace que sus preferencias sean inconsistentes en el tiempo, lo que resulta en la racionalidad de la persona, de la cual muchos de nosotros, si no es que todos,
caemos presos en ella. Si les interesa saber un poquito más sobre este sesgo, en verdad he hecho todo un video acerca de cumplir metas y por qué es que pensamos de esta manera. Y que bueno, también hablo sobre el modelo descuento hiperbólico intertemporal, lo cual es básicamente un modelamiento de lo que es el sesgo del presente, sino que ahora con función matemática. Y que bueno, no es tan complicado como parece, así que vayan a verlo y ahí estamos. Pero en verdad quiero hablar de otro sesgo cognitivo, así que vamos a seguir adelante, ¿sí? Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, miembro de la National Academy of Science, autor de bestsellers y citado en más de 150.000 artículos científicos, nos habla sobre este sesgo cognitivo llamado contabilidad mental, en la cual nos dice que nosotros no tenemos en nuestra cabecita una cuenta como que simplemente es $1000 para gastos y ya, sino que tenemos dividido en distintos tipos de gastos. Es decir, que tendemos a separar nuestros gastos en secciones como gastos para comida, gastos para vivienda, gastos para pasaje y así. Lo cual hace que sea un método muy eficiente para llevar un tracking de tus gastos, sí, pero también puede ocasionar algunos tipos de sesgos, ya que así como te puede servir para no coger plata de tu almuerzo y usarlo para darle un regalo a tu enamorada, porque es tu almuerzo y no puedes tocar plata de tu almuerzo, también puede hacer que en vez de eso saques una tarjeta de crédito y digas: ok, no puedo tocar plata en mi almuerzo, ni en mis ahorros. Así que, ¿por qué en vez no saco una tarjeta de crédito, le doy un gustito a mi enamorada y no desatiendo con eso mis otras necesidades? Suena muy lógico, ¿no? Oye, aguanta, cerebrito. ¿No te das cuenta que con eso terminas peor? Es decir, actualmente tienes dinero. Mejor sácale a tus otras cuentas y no terminas con una tasa de interés de 80% que luego no vas a poder pagar. ¿Qué? No, ¿qué hablas? ¿Y si después me falta plata para el almuerzo? ¿O para el pasaje? Pero viejo, ya te está faltando plata ahora. La única diferencia es que no vas a pagar una salvajada en intereses. Además, puedes usar una tarjeta de crédito si es que deseas, sí, pero solo hazlo si es que efectivamente te falta plata en todas tus cuentas, no cuando tienes guardado en otros lados. No viejo. Tú quieres complicarme la vida. Yo solo sé que debo una tarjeta de crédito y punto. Pero sí sé que es más caro, pero no me compliques, no. A decir verdad, hay casos en donde también ir al banco, poner tu firma y sacar toda tu plata de tu cuenta de ahorros es todo un trámite cuando solo necesitas un poco de dinero para comprar una yuca. O también en el caso de empresas chiquitas que no necesitan mucho dinero para tener que cuadrar alguna de sus cuentas. Pero esto es razonable siempre y cuando no estés excediendo unos costos de oportunidad altísimos. Es decir, que en el primer caso estés usando tu tarjeta de crédito para pagar cosas de 10, 20 o tal vez $30 y solo una vez. Y en el segundo que no estemos hablando de montos arriba de $1000, $2000 o $30,000 mensuales que fácilmente puede manejar una empresa. Si esto es así, mejor en este caso sí deberías replantearte tus opciones financieras. Y aguante, porque esto no solo puede aplicar cuando te falta dinero, sino también cuando te planeas financieramente. ¿A qué me refiero con esto? Pues que como en tu cabecita estás pensando, por ejemplo, que tienes 200 soles de gastos solo para ropa, entonces dices: ok, puedo comprarme un par de polos que me sale 100 soles y no excedo mi monto, pero también puedo comprarme unas zapatillas de estreno que valen $1000 y la pago en cuotas. De esa manera no excedo mi monto mensual. Pues créanme, si haces eso y lo divides en 20 cuotas, que es lo normal en Latinoamérica, al final podrías terminar pagando no una ni 1.5, sino 2 o 3 veces el monto total de lo que vale esa prenda. Y aquí, en este caso, no hay excusa, porque no es que te esté faltando dinero y necesites cubrir algo, sino que piensas que es una decisión financiera inteligente. Y ahora, con todo esto, si ser malos deudores está arraigado a nuestra naturaleza, ¿podemos acaso luchar contra ella? ¿Hay alguna manera? Pues la respuesta corta es sí, o parcialmente sí. Y esta nos la da el mismo Papi Thaler, lo cual ahora la define como la Nudge Theory, o en español, teoría del empujón. La teoría del empujón lo que nos dice es que las personas no son actores convencionales en la teoría económica clásica, sino que pueden ser influenciadas por la arquitectura de la elección al momento de tomar una decisión. En otras palabras, aplicando los sesgos cognitivos que hemos visto hasta el momento, nosotros mismos podemos crear nuestros propios nudges o empujones para mejorar el bienestar de la persona.
En este caso, para ser un poquito más rigurosos, he sacado también unos notches mismos que ya han sido probados, estudiados científicamente de literatura, para que también tú los puedas aplicar en tu vida diaria y que no pienses que te estoy estafando. Primero, vamos a ver cuáles no son efectivos o cuáles no son suficientemente efectivos, los cuales dentro de estos están ponerse reglas. Reglas para el consumo, reglas para no supuestamente endeudarte tanto y otras reglas personales que las personas se ponen en la cabeza como supuestamente para decir, ok, no voy a endeudarme. Pero ahora, lo que sí sirve es lo siguiente. Ariely nos dice que el dolor de una persona para pagar en efectivo es mucho mayor al dolor a pagar con algo en tarjeta, ya que con efectivo las personas sienten físicamente que su dinero se está yendo y que si eso lo aplicas para un tipo de control en tu vida, sería que cada vez que vas a pagar un restaurante caro o cosas que tal vez no deberías, pagues en verdad en efectivo. Eso posiblemente a futuro pueda desincentivar tu conducta y pueda hacer que vayas por el buen camino. Otra que también ha sido probada y que sirve también para rebatir lo que hemos visto al comienzo acerca del sesgo del presente, puede ser que como las personas sí o sí van a gastar ese dinero porque quieren presente gastarlo en algo, puedes hacer que tu banco de alguna manera limite la cantidad de crédito o limite la liquidez que puedes sacar de tu tarjeta para poder pagar algo. Es decir, puedes poner esa plata en una cuenta de ahorros que no puedes tocar y que básicamente al momento de que lo necesites no puedas acceder a ella. Otra manera sería pedirle a un amigo o a alguien cercano que esconda tu plata y no te diga en dónde está. Aunque bueno, en caso de vida o muerte, ahí sí puedes decir que pueden hacer una excepción, ¿no? Y bueno, para finalizar, esta aquí sí me pareció bien interesante, pero lo malo es que, decir verdad, sí requeriría un poco de ayuda de las instituciones financieras. ¿Y por qué digo esto? Pues porque imagínense, ¿qué tal si debido a la contabilidad mental tenemos dos cuentas separadas? Es decir, una cuenta A y una cuenta B, la cual si tu cuenta A se vacía, empiezas a usar automáticamente plata de la cuenta B. Es decir, en vez de sacar una tarjeta de crédito que haría que, por ejemplo, el gasto en salud sea más costoso, lo único que haces es automáticamente acceder a los fondos de tu cuenta de ahorros. De esta manera te ahorra los costos en intereses y pues terminas con mejor saldo a futuro, siempre y cuando tu banco te lo permita y siempre y cuando no uses ese dinero para comprar cualquier cosa. Y bueno gente, yo creo que esto sería todo. En verdad, muchas gracias si llegaron hasta esta parte del video. Les agradecería bastante un like, un apoyo, un comentario, de cualquier manera. Muchas gracias. Y bueno, podría haber hablado creo un poco más sobre este tema en Corea del Sur acerca de las deudas, pero les voy a dejar un link acerca de un reportaje completo de lo que se vive ahí en Corea del Sur y también incluso lo que se vive acá en Latinoamérica, porque en verdad no estamos tan lejos de eso. Incluso hace poco se ha visto que bastante los que caen en default y bancarrota son los jóvenes, así que bueno, hay que estar pendientes de eso. Así que bueno, muchas gracias y con eso nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.